La inspiradora historia de Walt Disney. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Estas palabras, del legendario Walt Disney, resumen a la perfección lo que definió su vida. Él no solo creó personajes icónicos y películas inolvidables. Walt transformó la manera en que el mundo experimenta la magia y la imaginación. En este video, exploraremos cómo un niño soñador pasó de dibujar pequeños bocetos en una granja rural a construir un imperio global que inspira a millones. Su historia es un testimonio de creatividad, perseverancia y creer en lo imposible. Al final, te invitaremos a reflexionar sobre tus propios sueños y cómo darles vida. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en una familia humilde de Chicago, aunque pasó gran parte de su infancia en Marceline, Missouri. Este pequeño pueblo fue su lugar de juego, donde se enamoró de los paisajes rurales y la sensación de comunidad, aspectos que influyeron profundamente en su imaginación. Desde joven, Walt mostraba interés por el dibujo y la narración. Pasaba horas dibujando animales y caricaturas. Aunque no tenía recursos, su pasión era clara. Sin embargo, la vida no fue fácil. Su familia enfrentó dificultades económicas, y Walt tuvo que asumir trabajos desde temprana edad. Pero incluso en medio de los desafíos, creyó en sus sueños y en el poder de la creatividad. A pesar de su amor por el arte, Walt tuvo un inicio complicado cuando trató de convertir su talento en una carrera. Tras servir como conductor de ambulancias durante la Primera Guerra Mundial, regresó decidido a buscar nuevas oportunidades en el mundo del dibujo, empezando en la publicidad. Fue entonces cuando fundó Lock O. Graham Studio, su primera empresa de animación. Durante un tiempo, logró capturar la atención local con sus creaciones, pero los costos superaron las ganancias y él se quedó sin dinero. Fracasó y perdió la compañía, lo que lo llevó a vivir momentos muy difíciles, incluso llegando a dormir en oficinas y subsistir con poco. Sin embargo, dentro de cada contratiempo, Walt encontró una lección. Los errores no son finales, son escalones hacia algo más grande. En 1923, Walt decidió mudarse a Hollywood junto a su hermano Roy, quien sería un compañero clave en su viaje. Con apenas unos pocos dólares, una visión clara y una fe inquebrantable, fundaron juntos el estudio que hoy lleva el nombre de Walt Disney Company. Aquí se gestó un personaje que cambiaría sus vidas y el mundo entero: Mickey Mouse. El pequeño ratón debutó en Steamboat Willie, 1928, el primer cortometraje animado que sincronizó sonido y acción. Este proyecto fue un riesgo enorme para la época, pero el resultado fue un éxito arrollador. Mickey Mouse no solo salvó a Walt y su joven compañía de la ruina, sino que se convirtió en un ícono de alegría para millones de personas. A partir de este momento, la carrera de Walt empezó a brillar. Walt siempre buscaba nuevas formas de contar historias. Para la década de 1930, decidió que su siguiente gran paso sería arriesgarlo todo en algo que nadie había intentado antes: crear el primer largometraje animado. Con una tenacidad asombrosa, inició la producción de Blancanieves y los 7 enanitos. Este proyecto fue calificado como una locura por muchos, incluso por su propio equipo. Muchos lo llamaban el desastre Disney. De hecho, el costo fue tan alto que si la película hubiera fallado, la compañía habría desaparecido. Pero Walt creyó en su visión. En 1937, la película se estrenó, y su éxito fue asombroso. Generó más ingresos que cualquier película anterior y demostró que la animación podía emocionar al público tanto como las películas de actores reales. Esta fue la prueba de que soñar en grande siempre vale la pena. Después de revolucionar el mundo del cine animado, Walt Disney decidió embarcarse en una nueva aventura. Quería crear un lugar donde la magia de las historias cobrara vida. Quería un espacio donde las familias pudieran conectarse y soñar juntas. Así nació la idea de Disneyland. El camino para construir el parque temático no fue sencillo. Tuvo que enfrentar la falta de financiamiento, el escepticismo de inversores e incluso las críticas de quienes pensaban que sería un fracaso. Pero Walt no se rindió. En 1955, Disneyland abrió sus puertas en Anaheim, California, y desde el primer día cautivó a millones. Su filosofía era simple: Disneyland nunca estará terminado.
siempre seguirá creciendo mientras haya imaginación en el mundo. Este mensaje resonó profundamente con sus visitantes, y hasta hoy, el parque es un lugar de inspiración y conexión. A lo largo de su vida, Walt continuamente buscó innovar, ya fuera incorporando nuevas tecnologías en la animación, creando personajes con profundidad emocional o inventando experiencias como It's a Small World. Su enfoque era siempre superar los límites. Además, aunque el mundo lo recordará como el creador de Mickey Mouse o Disneyland, Walt también trabajó en proyectos más ambiciosos. Uno de ellos fue Epcot, un modelo experimental de comunidad del mañana, diseñado para inspirar innovación y colaboración entre personas. Su capacidad para soñar más allá de su época y perseguir lo que parecía imposible, lo convirtió en uno de los mayores visionarios de la historia moderna. ¿Qué podemos aprender de Walt Disney? Primero, que la creatividad tiene el poder de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad. Segundo, que los fracasos no son el final del camino, sino una parte del aprendizaje. Finalmente, que la clave para lograr cualquier cosa es nunca dejar de soñar ni de creer en uno mismo. Walt dijo una vez, la manera de empezar algo es dejar de hablar y ponerse a trabajar. Su vida es un recordatorio de que los sueños no se hacen realidad solos. Requieren pasión, esfuerzo y paciencia. ¿Qué sueños tienes? Quizás has enfrentado fracasos que te hacen dudar. Tal vez los obstáculos parecen abrumadores. Pero al igual que Walt Disney, tienes dentro de ti el poder de superar cualquier desafío si crees en ti mismo. Haz un plan, trabaja en él y no te rindas. Recuerda esto. Tu historia, como la de Walt Disney, tiene el potencial de inspirar al mundo. Hoy es el día perfecto para dar el primer paso. Como Walt diría, sigue avanzando. Tu imaginación puede cambiar tu vida y quizás también cambiar el mundo.